De parte de la Universidad Técnica Particular de Loja reciban un cordial saludo. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. El tema es la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Ya como introducción tenemos la nueva forma de relacionarnos con el desarrollo de la tecnología en los inicios del siglo XXI, con las infinitas posibilidades que hoy en día nos ofrecen las tecnologías de la información, resultan inquietantes por la dificultad de evaluar a la misma velocidad sus consecuencias. Las sociedades se han movido cada vez hacia el uso de dispositivos digitales para aumentar sus comunicaciones y conocimientos. Además, la calidad y cantidad de información acumulada en Internet supera cualquier concepto de privacidad que la sociedad moderna haya conocido hasta hoy. Doctrina sobre el derecho digital. A medida que conducimos cada vez nuestras vidas en línea, comprando, exportando, interactuando y compartiendo información, en esta era digital, nuestros derechos digitales, principalmente los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, se vuelven cada vez más importantes. Nos vemos en la necesidad de comprender cómo las empresas, los gobiernos y los gigantes de Internet como Facebook y Google utilizan nuestros datos. Se está manejando de manera justa y escrupulosa o se vende o comparte sin nuestro consentimiento alguno. Las revelaciones sobre los programas de vigilancia y la piratería digital han provocado disputas políticas y diplomáticas. Del denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, ha pedido nuevas leyes internacionales para proteger la privacidad de los datos, argumentando que ahora que sabemos sobre la vigilancia masiva de datos, es hora de afirmar nuestros derechos tradicionales y digitales para que podamos protegerlos. En el mundo de la transformación digital nos hace plantearnos algunas cuestiones claves como la siguiente. ¿Puede el derecho poner límites a la libertad de los usos digitales? Sabemos que los avances técnicos y científicos van siempre por delante de la regulación, por ello el planteamiento de esta cuestión se hace hoy decisivo y también por esta razón nos hemos abordado en esta obra el iniciático y estimulante tema de la tecnología de registro distributivo que tanto afecta a la actividad bancaria y en concreto a los sistemas de compensación bancaria en transacciones internacionales. Bien, los derechos digitales se consideran los mismos derechos humanos fundamentales que existen en el mundo fuera de línea, pero en el mundo en línea. En 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó en una resolución que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea también deben protegerse en línea. Esto significa que en lugar de que las Naciones Unidas busquen definir nuevos derechos para el espacio en línea, han recomendado extender los derechos humanos existentes al ciberespacio. La inviolabilidad de la vida privada es un derecho humano bastante tradicional, análogo, que está garantizado por las constituciones de muchos países del mundo. Pero en el mundo digital, en particular en las redes sociales, el derecho análogo a la privacidad se está transformando en un derecho individual digital, que en realidad depende de su reconocimiento por parte del Estado, el operador de la red social y la persona. El mismo, a su vez, tanto la red social como la persona tienen algunos signos de soberanía en el ciberespacio y en ese sentido se vuelven como el Estado casi al mismo nivel, lo que lleva el surgimiento de inevitables interacciones entre ellos. La elección de una persona entre la soberanía del Estado y la soberanía de la red es ilusoria porque una persona siempre está dentro de los límites de la soberanía del Estado, ya sea esta por estar en el territorio o por ser ciudadano. En segundo lugar, la red presume la capacidad jurídica y pertinencia de sus usuarios y se abstiene dentro de los límites que ella determine, de coartar la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la información, la libertad de conciencia, la libertad de creatividad, etc. Las garantías de los derechos reconocidos por el Estado a una persona pueden hacerse realidad en la red solo si la red tiene compromisos propios que pueden ser el resultado de una solución convencional global o de la consolidación legislativa a nivel nacional de reglas adecuadas para la regulación de los derechos, redes sociales.
Ya, muy bien. En el análisis normativo tenemos que el derecho a la intimidad busca impedir espacios físicos y virtuales, injerencias y exposiciones arbitrarias de la vida íntima y familiar de las personas. También ahí debemos considerar que dentro de la Constitución de la República, en su artículo 66, el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a la intimidad personal y familiar. Asimismo, nos garantiza el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato por la ley, lo que permite que la persona decidiera quién y para qué entrega su información personal, así como establecen a los responsables de tratamiento. En este caso son las empresas, sector público, universidades, etcétera. Una serie de obligaciones sobre cómo almacenan y procesan digitalmente los datos personales para evitar la discriminación y no acceso a los derechos fundamentales. Derecho a la seguridad. Tenemos que en la seguridad integral, lo cibernético se integra como una nueva dimensión que también debe ser atendida para evitar la violencia digital y precautelar la seguridad de la información y las redes. Dentro del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su artículo 46, prohibiciones relativas al derecho a la información, se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos o destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Asimismo, en la Constitución de la República, en su artículo 14, establece que la ley regula los contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación. Ley Orgánica de Protección de Datos. El objetivo y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula y prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 3, tenemos que el tratamiento de datos personales realizados por terceros deberá estar regulado por un contrato en el que se establezca de manera clara y precisa que el encargado del tratamiento de datos personales tratará únicamente los mismos conforme a las instrucciones del responsable y que no los utilizará para finalidades diferentes de las señaladas en el contrato, ni que los transferirá o comunicará, ni siquiera para su conservación a otras personas. En el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, la violación a la intimidad, entendemos que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, accede, interprete, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También debemos considerar que no son aplicables estas normas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que intervenga personalmente y cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Muy bien, tenemos también la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Esta ley en su artículo 9 regular y prohibir la difusión de contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales, radiales, escritos y digitales que incidan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Así también deberán desarrollar contenidos vinculados con la sensibilización, prevención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. También aquí podemos considerar que es importante considerar que el derecho a la protección de las comunicaciones personales queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido o autorizado dicha grabación o registro, salvo en casos que determine la ley. Bueno, bien, como conclusión
tenemos que el Estado, según la Constitución y en el caso de Ecuador, está obligado a reconocer, observar y proteger los derechos humanos y civiles, porque la red no tiene tal obligación. Impone responsabilidades a través del acuerdo de usuario. Aquí también se parece a un Estado que, con la ayuda de las leyes, se obliga a sí mismo a respetar los derechos del individuo. También el debate sobre este tema lleva ya algunos años y cada vez se profundiza y se problematiza más debido también al desarrollo de la digitalización en nuestro país. Las leyes, las normas y reglamentos están diseminando en varias leyes, pero aún falta tener una idea mucho más clara y contundente para el derecho a la inviolabilidad de las personas que no sea violentado. Entonces es todo cuanto podemos entender y debemos entender de que el Internet no es un lugar sin leyes. También Ecuador es pionero en, en, en toda Latinoamérica en generar la ley de protección de datos personales. Es muy importante considerar eso y pues, con todos nosotros que todavía somos jóvenes debemos hacer un buen uso del Internet con responsabilidad y sobre todo prevenir. También tenemos que en la sociedad del conocimiento, dichas acciones contra los derechos humanos cobran un cierto carácter de invisibilidad frente al escrutinio público y, por tanto, la aparente inmaterialidad e invisibilidad de los ataques precisa nuevas formas de análisis. Los mecanismos de dominación y de limitación de los derechos humanos en este nuevo espacio de información tienen más que ver con la limitación del acceso a las condiciones necesarias, ya sean estas técnicas, económicas o culturales, que permitan el desarrollo de formas más avanzadas de participación pública y de intercambio libre y libre expresión de ideas y creencias. Bueno, es todo en cuanto podemos entender a la normativa que les había mencionado antes y espero que les haya gustado un poco y muchas gracias.